Cuando te digo la palabra Disney, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Exacto. Dinero. Mucho dinero. Pero si te hiciese esa misma pregunta de niño, lo primero que me responderías sería esto. Esta película debe llevar el nuevo sello holográfico de Buenavista Home Entertainment pegado en la cinta. Maldita nostalgia. Disney ha formado parte de la infancia de todos nosotros de alguna forma u otra. Cada uno tenemos nuestra peli favorita, pero detrás de todos esos éxitos, de todas esas pelis memorables, también hubo fracasos. Pero ser un fracaso en taquilla no siempre implica ser una mierda de película. Con Disney más bien pasa al contrario. Pero lo más curioso del Planeta del Tesoro es que aunque salió en 2002, John Musker y Ron Clements llevaban queriendo hacer posible esta adaptación de la Isla del Tesoro en el espacio desde 1985. Pero les dijeron, mejor haced el Caldero Negro. Y cuando preguntaron de nuevo si podían hacer el Planeta del Tesoro, les dijeron, no, haced Basil el ratón superdetective. La hicieron y les dijeron que eso de los piratas en el espacio no molaba. Que las sirenas era lo que estaba de moda, así que hicieron La Sirenita. Luego les encargaron hacer Aladín y finalmente Hércules, hasta que por fin les dijeron, vale, podéis hacer el Planeta del Tesoro. 12 años después, justo lo que tardaron en aprobar esta película. Pero ¿por qué esta joya de película fue uno de los mayores fracasos de Disney? Tenían actores top dándoles voz a cada personaje, una banda sonora increíble, animación 2D tradicional, fondos de acuarela, animación 3D y CGI de última generación que se combinaban para crear una de las películas más hermosas que ha hecho el estudio nunca. Adaptaban una de las mayores obras literarias y costó $140 millones. Y hasta había una secuela confirmada con Jim, que se acababa de graduar en la academia militar y conocía a una chica que acababa siendo su interés amoroso y luchaban contra un cyborg en el espacio que le iba a dar voz William Dafoe, y lo cancelaron. Disney decidió sacar esta película casi el mismo día en que Harry Potter y la Cámara de los Secretos salió. Empezamos bien. Me imagino a Disney en plan, seguro que esta peli de la que no hemos hablado apenas ni anunciado es capaz de vencer en taquilla a la secuela más esperada de una de las adaptaciones literarias que más lo petó justo el año pasado, 2001. ¿Qué podría salir mal? El marketing fue una mierda. De hecho, hasta en los anuncios que echaban en la tele, te spoileaban que Silver era el malo de la película o que había un robot, Ben, que no sale hasta el final de la peli. Y ni de coña le echaron tantas ganas como al marketing de Lilo y Stitch, que salió meses antes en verano. Fue como si quisiesen que esta peli muriese y no hiciesen nada antes de su lanzamiento para impedirlo. Recaudó $110 millones frente a los 140 que costó. Fue uno de los mayores fracasos de la compañía. Pero no hay ni una sola persona que haya visto esta película y te diga que no le haya gustado. Pasa lo mismo con otras tantas pelis de esos años como El Gigante de Hierro. Lo mismo pasa con Atlantis, El Dorado, Los gatos no bailan y esas tantas películas que todos adoramos pero que simplemente no funcionaron o no llegaron a todo el público que debían. Pero ¿sabéis una cosa? Eso es lo que las hace tan especiales. Así que he hecho este vídeo, pero hay un amigo que me ha dicho que quería deciros algo en este vídeo. Y yo solo quiero ser real y sentir el mundo igual que nosotros, seguir siempre así, porque yo tendría que cambiar, nadie más lo va a intentar y no entiende que sigo aquí. Hola a todos, soy Alex Ubago y espero que os guste este vídeo que ha hecho J. Bullen con 30 curiosidades de la película El Planeta del Tesoro. Os mando un abrazo muy fuerte y espero que podáis escuchar mi nuevo disco, Galerna. Un besazo. Porque estas son 30 curiosidades flipantes del Planeta del Tesoro. Si nos fijamos en las letras del título, tienen la misma textura que el mapa que lleva al Planeta del Tesoro. Escuchamos también esto.
sonidos de ballenas en la distancia. Un guiño a las orcas que veremos más adelante, pero en realidad son los sonidos que hacen las rayas manta pájaro que vemos en la peli. Físicamente son mantarrayas marinas, como las que hay en los océanos, pero su comportamiento es como el de las gaviotas de los puertos y otros sitios marítimos. Vale, yo siempre me preguntaba de niño qué diablos era eso del Etherium cuando veía esta peli. El Etherium es la capa de atmósfera respirable que poseen algunos puntos del espacio en este universo, donde hay oxígeno, vida y hasta pequeñas islas que flotan entre las estrellas. A veces estas capas de aire fluyen por el espacio y forman corrientes de Etherium, que son las que usan los barcos de la película para navegar por la galaxia libremente. Por eso no vemos nunca a la tripulación llevar trajes espaciales o equipos especiales de respiración para el espacio, porque los grandes navegantes conocen todas y cada una de las rutas de Etherium por las que pueden tripular sus navíos. Por eso la tripulación puede estar sobre la cubierta sin asfixiarse, pero todos se atan con una cuerda cuando hay una tormenta estelar. Porque si te sales de la corriente de Etherium, acabas en el vacío del espacio. Y un enorme barco mercante arturiano cruza el espacio. Las velas recogen la energía solar, tal y como lo hace la tabla de surf de Jim, pero los motores convierten toda esa energía solar en radiación y otras fuentes gravitacionales, como la que usa la tripulación para pegarse al suelo de la cubierta. Los cristales arcturianos son los que los barcos necesitan para almacenar toda esa energía solar que absorben y que los mueven. Los arcturianos son la raza alienígena de los tripulantes que vemos en este enorme barco. Tad reptiles y anfibios y los inventores de esta tecnología y los cristales solares. Es una de las razas más famosas de la galaxia, pues inventaron el principal combustible y medio que permitió a las demás razas viajar al espacio y comercian con él. Por eso poseen estos titánicos barcos, y digo gigantes porque en la parte de atrás de este buque podemos ver el enorme salón de baile, que aquí es así de diminuto en comparación con el resto del barco. Y dentro de este salón es donde veremos a los arturianos ahora durante el asalto. Salón de baile que, por cierto, se parece bastante al de La Bella y la Bestia. Este barco es como varios edificios juntos. Además, los arturianos deben su nombre a Artur o Artur, una estrella de la Vía Láctea, guardiana de la Osa Mayor y Menor. En la parte superior del barco, la imagen de lo que parece ser un rey o miembro de la realeza arturiana. Pero aparece el navío del Capitán Flint de la nada. Aunque ¿cómo es posible que no los hayan visto si los estaban persiguiendo? Cuando vemos aparecer el barco del Capitán Flint, este acaba de teletransportarse con el portal del planeta del tesoro hasta las coordenadas exactas de este barco. Y del mismo modo lo usaba para huir rápidamente con el botín de vuelta al planeta del tesoro a través del mismo portal, logrando así acumular el botín de los 1000 mundos. Por eso nunca le atrapaban. Vemos ondear la bandera del temible Capitán Flint, una calavera de la raza a la que pertenece el mismo capitán, los Herak, con las dos estelas de campos de asteroides que rodean el planeta del tesoro, en lugar de las tibias habituales del Jolly Roger. El Jolly Roger es la bandera y el símbolo que llevaba cada barco y tripulación pirata. En ella, los piratas dibujaban aquellas cosas que los representaban. En este caso, el Capitán Flint recreó con su calavera el aspecto del planeta del tesoro, remarcando que era solo suyo. Una muestra de su codicia y cómo acabó queriendo que el tesoro siempre fuera solo para él. La novela de la Isla del Tesoro, libro en el que se basa esta película, obviamente, el Capitán James Flint es quien escondió el tesoro en una isla remota. Se llama James o Jim como nuestro protagonista, pero el Capitán Flint del libro sí quiere que alguien encuentre su tesoro, pues deja un cuerpo apuntando a su ubicación, mientras que en la peli solo encontramos el esqueleto del Capitán Flint aferrado a su tesoro, pues no quería que nadie lo encontrase nunca. Originalmente, toda esta historia del Capitán Flint en la peli la iba a narrar un Jim Hawkins adulto. Era un prólogo un poquito más largo y con más grado de detalle, como podréis comprobar en estas escenas que se eliminaron del prólogo. Pero se acabó optando porque fuese la voz de un holocuento que su madre le leía cuando era niño quien contase esta historia. Me flipa que el barco tenga sierras para dañar al otro navío enemigo para que no pueda perseguirles luego, y brazos mecánicos que son para aferrarse al buque asaltado, facilitando así el abordaje, ya que de no hacerlo, si tuviesen que saltar tanta distancia con ganchos como los piratas clásicos, acabarían cayendo en el vacío del espacio y desapareciendo en la nada, como les pasa a estos piratas que hay aquí. Y en la portada del libro que lee Jim de niño, vemos la bandera del Capitán Flint. Sobre la mesilla vemos un pequeño bote de madera, que es igual que en el que montará luego con Silver. Ya desde pequeño, Jim mostraba interés por los barcos y las y navegar el espacio. James, Pleiades,
Las Pléyades son un cúmulo estelar que marcaba el comienzo de la mejor época para navegar en la antigua Grecia, y Pleia significa navegar en griego. Así que Jim es un navegante de estrellas. En la pared de su cuarto vemos dibujos de barcos, del espacio, piratas, porque el sueño de Jim es surcar la galaxia. Hasta vemos un dibujo de Jim jugando con su madre bajo el sol, ya que este apenas pasa tiempo con su padre, porque nunca pasaba tiempo con el niño. Y aunque en este momento de la película aún el padre no los había abandonado, ya era una figura paternal bastante ausente para Jim. Y al otro lado vemos un dibujo de Jim sobre la cubierta de un barco, tal y como lo hará luego en la peli. Su madre se acerca a la cama y sobre la estantería, ¡bam!, un muñeco de un peluche de Stitch, de Lilo y Stitch, que salió en 2002, el mismo año en el que salió El Planeta del Tesoro. Jim abre de nuevo el libro para proseguir la historia y vemos cómo de cada esquina de la ilustración emergen pequeños proyectores que hacen que la historia aparezca en este holograma. Salen de cerca los piratas de Flint. Todos son de diferentes razas alienígenas, como las que luego vemos en el puerto, mientras que los soldados que defienden el barco son todos arturianos, aunque su uniforme y coletilla es bastante español, de hecho. Así que seguramente diseñasen este buque en referencia a la Armada Invencible de Felipe II, que luego no fue tan invencible. Vemos a un soldado arturiano cagándose encima y huyendo. Capitán Flint tenía un diente de oro. Antiguamente los piratas, como Jack Sparrow, tenían dientes de oro, pues estos eran su póliza de seguro si morían. El diente de oro era el pago por un funeral adecuado. Morir en alta mar era una puta. Y tener un diente de oro solo garantizaba que tus compañeros piratas te lo quitasen cuando murieses como pago para que te enterrasen dignamente y no te tirasen como un despojo al mar. Aún conserva su diente de oro al final, cuando vemos su esqueleto, porque obligó a su tripulación a morir con él, para nunca tener que revelar la ubicación del planeta del tesoro. El único al que le da el mapa y lo deja libre es a Billy Bones, el más joven de todos, en aquel momento al menos. Antes de desaparecer el barco de Flint, vemos el reflejo verde del portal sobre el barco. Y sí, el color verde se asocia durante toda la película al planeta del tesoro, y una vez lo descubren, el planeta, todo es casi verde allí, así como un sinónimo de peligro. Y la luz es verde, dando a entender que todo cuanto ve Silver es su obsesión con el planeta del tesoro. Cuando regaña a la tripulación en el barco, la luz siempre es verde, pero cuando regresamos a la normalidad y la historia continúa, la luz regresa a su calidez y naranja habituales. A medida que se acercan al planeta del tesoro, todo se vuelve cada vez más y más verde. Al pasar de página, la neblina sale del libro y los envuelve a ambos, aunque sea solo un holograma. Aparece el planeta del tesoro y vemos que el campo de asteroides que lo rodea forma una X. Y es que la X siempre marca el lugar en un mapa del tesoro. Una X marca el lugar. Aunque su diseño a lo lejos se basa en el de Saturno. Esta secuencia de Jim con su madre muestra muchísima calidez y el amor de una madre, lo realmente importante que ha sido para Jim su madre, que ha estado ahí cuidando de él desde niño y apoyándolo con cada uno de sus sueños. Su madre también trataba de pasar el mayor tiempo posible con Jim, ya que el niño notaba cada vez más la constante ausencia de su padre. Todo está lleno de maquetas de barcos, que es algo que le encanta, y en el suelo junto a la alfombra vemos destornilladores y herramientas, junto a un pequeño robot casero que el niño ya ha construido, haciendo alarde de su habilidad desde niño para construir y arreglar cosas. Tras la cama hay una tabla de madera con ruedas de skate que él mismo construye, adelantando la tabla de surf solar que construirá con 8 años. Sobre el mueble hay una foto del que seguramente sea su padre, con la cara difuminada, ya que no le vemos nunca la cara. Bueno, miento, cuando los abandona se le ve muy brevemente la cara antes de subir al barco. Sobre la estantería, lo que parece ser una muestra de cristal arturiano. En el suelo a la derecha hay una alfombra que es clavadita en forma y colores a la alfombra mágica de Aladdin. Y vengo a buscar a la puta de vuestra hija. Te quiero. Y yo a ti. ¿Cómo la ignora el hijo de p***? Y esta transición es suave como la seda. 12 años después, conocemos a Jim con 3 años en el prólogo, y ahora con 15. Su tabla solar está hecha con restos de cosas y chatarra que Jim ha ido encontrando por ahí a lo largo de los años. Las velas tienen cachos de tela de ropa y sábanas, así como de velas de barcos que ha encontrado. Esta es la única tabla solar que vemos en toda la película. Bueno, a diferencia de la tabla que se construye al final. Pero en realidad todos los niños sueñan con tener una tabla solar y se comercializan. El problema de Jim es que desde que su padre los abandonó, su madre se ha matado a trabajar en la posada y apenas tienen dinero para llegar a fin de mes. Con
lo que jamás pudo comprarle una tabla a su hijo. Pero Jim le puso remedio fabricándose una él mismo. Por cierto, la personalidad de Jim Hawkins en la peli se basa en la del actor James Dean, sí, el de Rebelde sin causa. En una escena eliminada de la película, Jim conocía a Ethan, un pequeño niño alienígena a quien debía arreglarle el patinete. Wow. Did you make that Solar Surfer? Mm-hmm. Awesome. I got a scooter, but it's busted. Oh, yeah? Well, let me take a look. Yeah, that's cool. But look, here's your problem. The cable's loose. Here, hang on. Okay. Pero cuando Jim se da la vuelta para coger una llave inglesa, vemos como el padre del pequeño Ethan ya lo está ayudando a arreglar el patinete. No problem. You did it. How come you're so smart, Dad? I guess I take after you, Ethan. Y Jim se marcha sin decir nada. You wanna see how fast I can go? Es una pena que eliminasen esta escena porque encarnaba perfectamente el trauma de Jim. Tiene envidia del pequeño Ethan porque él jamás tuvo un padre que le dedicase tiempo, ni que lo quisiese, que lo ayudase o cuidase de él. Solo le recuerda al padre ausente que nunca lo ayudó a hacer nada, del que nunca tuvo su atención, y cómo él tuvo que construirse su propia tabla. Y es que toda la película gira en torno a esa ausencia paternal y el abandono que Jim sufrió de niño. Y apenas veamos la cara del padre de Jim, es porque Jim ya apenas recuerda cómo era su padre. Jim constantemente necesita probar que es capaz de hacer algo bien porque nunca tuvo a un padre que le dijese lo orgulloso que estaba de él. Y siempre se sentirá inferior a los demás porque de veras cree que es básicamente un trozo de mierda o que no fue suficientemente buen hijo y que por eso su padre se fue. Se culpa de algo que jamás fue culpa suya y siempre lo atormentará preguntándose ¿por qué? Y es que todos somos nuestros propios traumas infantiles. Observamos cómo las velas de la tabla solar reciben la energía del sol. El planeta natal de Jim, y que ahora recorre en su tabla, se llama Montresor, que en francés significa mi tesoro, quizás en un guiño a que para su madre, Jim es su mayor tesoro. También Montresor era el nombre de la isla Randa de Nueva York, llamada así por el capitán John Montresor. Y curiosamente, la casa de John Montresor fue quemada, obligándolo a largarse de la isla, al igual que los piratas quemarán la posada Benbow. Jim deberá huir. La zona que atraviesa parece una estación minera, o al menos prueba que en este planeta se dedican a la extracción de recursos y minerales. Lo pilla la robopolicía, que van en unos vehículos voladores con pequeñas alas que reciben la energía solar. Y también van armados, porque llevan una torreta debajo, así que si Jim no llega a parar... Y llegamos a la posada Benbow, que es el nombre de la taberna del almirante Benbow en la novela, donde Jim Hawkins vive con su madre y donde la ayuda con el trabajo de la posada. Pero en el libro el padre de Jim no los abandona, sino que muere por una enfermedad. De hecho, este plano inicial del cartel de la posada Benbow es un homenaje a cómo comenzaba la peli de la Isla del Tesoro de 1950. Me encanta la mezcla de ciencia ficción con steampunk, con piratas. ¿Cómo se combina eso con los escenarios? Como con la chimenea de la posada. A lo lejos, a la izquierda, vemos los barcos de los demás huéspedes aparcados y su intento de huerto o jardín de la madre de Jim a la derecha, pero para el que nunca tiene tiempo porque siempre está liada trabajando en la taberna. Por eso, al final de la película, cuando reforman la posada con el dinero que le da Silver, lo primero que vemos en la reformada posada es un precioso jardín que Jim le pone a su madre. También asfaltan el camino, arreglan el puente de aterrizaje, que antes estaba torcido, y ponen farolas y luces que alumbren. Dentro vemos a la madre de Jim con ojeras, de lo mucho que trabaja esta mujer para poder sacar a su hijo adelante, renunciar a sus propios sueños y darle un futuro. La mujer alien de un solo ojo vestida de mujer es un guiño a Plickly, el alien de Lilo y Stitch, que también se vestía de mujer y cuya raza se parece bastante a esta. Le sirve la comida a una familia cuyo padre está leyendo el periódico en escritura alienígena. Estos platos que les sirven la mesa son normales, pero cuando le sirve su comida al Dr. Delbert, los platos son similares a los cuencos que se usan para dar de comer a los perros. Hasta el agua se lo pone en uno de esos platos, porque el Dr. Delbert pertenece a la raza de los cánidos o alienígenas con aspecto de perro. Lo que dice aquí es un guiño a la marca de comida para perros Alpo. El Dr. Delbert en la novela es el Dr. Livesey y su nombre completo es Delbert Doppler, en honor al científico Christian Doppler, que descubrió el efecto Doppler, que analiza el movimiento cíclico sucesivo de las ondas. Por eso, durante la tormenta solar, es capaz de predecir cuándo se producirá la siguiente onda en expansión de la supernova. Que echa de menos cómo Jim era de niño con ella y no como es ahora con su madre. Y es que el abandono de su padre lo traumatizó tanto que pasamos de ver a un niño soñador, risueño y cariñoso a un adolescente distante, taciturno, triste y completamente apagado o privado de toda felicidad porque no se permite ser feliz. La policía
policía aparece escoltando a Jim. 6. Seguro que no es la primera vez que le pillan surfeando por donde no debe. Ah, o sea que Jim ni siquiera podía salir a surfear ya porque ya lo habían castigado antes. Y de nuevo otro recordatorio de la figura paterna ausente de Jim. No me había fijado en que los ojos de los robots imitan a las gafas de un policía americano. Uf, eso molesta especialmente a Jim. De nuevo, le duele que le tomen por un fracasado o un chaval problemático cuando realmente es un chico brillante y de buen corazón. ¡Ey! Y el sombrero del poli se levanta solo. Toda la taberna se les queda mirando y comprobamos que la cocina de la posada está en mitad del comedor, en lugar de estar apartada, porque no tienen dinero ni espacio para una cocina mejor. Lo cual quiere decir que la madre convirtió la casa en una taberna después de que el padre de Jim los abandonase, teniendo que montar la madre su propio negocio para sacar a su hijo adelante. Le da rabia preocupar a su madre y no hacer nada bien. Jim tiene siempre una franja oscura en los ojos que le oscurece la mirada y que lo hace parecer más triste y lúgubre. Pagan su brillo, al igual que la cicatriz de sus mejillas, que son en realidad pequeñas arrugas. Intentan decirnos que es un adolescente curtido, pero conforme avanza la película cada vez lo veremos sonreír más, hasta que está completamente radiante y esa franja oscura de los ojos desaparece. Es otra forma de decirnos que aquí está bastante triste o deprimido por el modo de vida que lleva y que su madre ha de llevar día a día. En el fondo, Jim se siente un completo inútil y de verdad cree que no sirve para nada. El salero de esta alienígena tiene un carácter alienígena grabado en lugar de una S de sal, ya que la mayoría de huéspedes de la posada nunca son humanos. Pero entonces el destino hace caer una nave. Jim corre a auxiliar al tripulante, que resulta ser una vieja tortuga alienígena llamada Billy Bones. Es una tortuga porque estas viven cientos de años, y es el único de la tripulación de Flynn que ha podido vivir tanto tiempo junto con Ben, que es un robot. Pues Flynn murió hace 100 años. En la novela, Billy Bones es el primero de a bordo del Capitán Flynn, que consigue el mapa cuando este muere, pero en la peli, Billy era el grumete de la tripulación de Flynn, el más joven de todos, y el único superviviente que queda. En el libro, Billy tarda en morir unos cuantos días, y se hace amigo de Jim, pero en la peli muere por la gravedad de sus heridas y su avanzada edad. Billy le advierte sobre el cyborg, que no es otro que Silver. Algo que adoro de esta peli es cómo mezcla animación CGI 3D con fondos pintados a mano de acuarelas, animación 2D tradicional. Es simplemente brillante y aprovecha lo mejor de cada una de las dos técnicas de animación. Esta fue una de las últimas pelis en la que Disney usó técnicas de dibujo a mano. Mirad cómo al cambiar el paisaje de la ventana se aísla el sonido de la tormenta y se sustituye por el de unas gaviotas. Jim arrastra a Billy Bones hacia la posada. Vemos que el fondo se asemeja a la ilustración realizada por N.C. Wire, llamada Old Pew. Toma, mascota nueva. Cuando Billy abre el cofre, si rotamos las letras sobre el candado, estas forman la palabra Ron, en honor a Ron Clements, uno de los creadores de la peli. Billy le entrega el mapa a Jim y la tortuga exhala su último aliento. Y mirad cómo a Jim se le contraen las pupilas al ver morir a alguien por primera vez. Los piratas de Silver llegan y Jim se asoma ligeramente por la ventana, pero solo alcanza a ver la silueta de Silver, a quien vemos cargar su arma, que disparará inmediatamente. Uno de los disparos da en la parte de la cocina donde están las brasas, que al caer incendiarán la taberna. Logran escapar por muy poco, pero pierden la casa de su infancia y su negocio. Ya en casa del Dr. Delbert vemos un telescopio, pues Delbert es astrofísico. Más abajo hay retratos y pinturas de sus antepasados cánidos, pues este también pertenece a una familia rica, quizás una de exploradores que hicieron grandes descubrimientos, algo que Delbert también quiere conseguir. Se ve hasta el reflejo de Jim acercándose a la esfera y cómo su mano la agarra. Y eso que esta peli es de 2002. ¡Cine! Pulsa el patrón de botones correcto por puro azar, pero es lo suficientemente listo como para recordar qué botones ha pulsado, y por eso es el único capaz de abrir el mapa. Delbert no reconoce la esfera ni sus símbolos, aunque es un estudioso, porque es tecnología de una raza alienígena conocida como los antepasados, una raza de aliens científicos que hace 1 millón de años crearon el planeta del tesoro, crearon un mecanismo gigante del tamaño de un planeta que les permitiese abrir portales a otros mundos para explorar e investigar el vasto universo y sus diferentes
civilizaciones. Una vez exploraron todo el universo y absorbieron todos sus conocimientos, se convirtieron en energía pura, que se disolvió con la galaxia, trascendiendo su propia existencia. Miles de años después, fue Flint quien encontró por pura casualidad el planeta y usó la tecnología de esta antigua raza para sabotear los barcos y esconder los tesoros que conseguía. Por eso se llama el botín de los 1000 mundos, porque Flint robó las riquezas de miles de mundos gracias a los avances que dejó esta raza. Eso es un guiño a Fernando de Magallanes, el explorador del siglo XVI. Finalmente se revela la ubicación del planeta del tesoro, que tiene la misma forma por dentro que la esfera holográfica que contiene el mapa. Y al contrario que el resto de planetas que se veían en el mapa, ya se nos muestra que el planeta del tesoro no es un planeta como tal, sino un mecanismo enorme metálico. ¿Eso es un sándwich mordido? Delbert tiene pasta por los descubrimientos que hizo su familia, pero él es aún el único que no ha conseguido descubrir nada. Por eso quiere lanzarse a la aventura. Y durante toda esta escena, la iluminación de la sala y los personajes varían, porque están siendo iluminados por el crepitar del fuego de la chimenea que hay en el salón. Y lo que vemos a través de la ventana no es la luna, sino el puerto espacial de Crescentia, llamado así por tener la forma de una luna creciente. Llegar a Crescentia, la cámara sobrevuela todo el puerto espacial y ¡pum! Pasamos a una animación 2D mucho más detallada. Vemos toda clase de razas alienígenas, soldados de un ejército desfilando, un trío de aliens borrachos, una vendedora, un tipo limpiándole la boca a otro alien, un cíclope alien pidiendo direcciones, aliens de carga. Hay vida y al fondo hay un predicador dando una charla a un grupo de aliens. Podemos ver a otros personajes al fondo del todo caminando al otro lado del puerto o cómo Jim desciende de la nave en la distancia. Una madre alien elefante junto a su hijita, un alien con una especie de eru o instrumento musical chino y detrás de él una especie de duquesa o miembro de la realeza con un perrito que no deja de ladrar a Jim. Cuando Delbert baja de la nave vemos que este lleva un traje espacial. Pese a ser un gran astrofísico, nunca ha salido de su casa ni sabe que aquí el aire es respirable. Por eso le engañan para hacerle comprar este traje. Estos dos robots a los que pregunta Jim por la ubicación del muelle basan su aspecto en los creadores de la película. El robot número 81 subido a la escalera tiene el mismo bigote que John Masker y el alien orangután que sujeta la escalera tiene la misma barba y cara que Ron Clements. Vemos a un músico callejero, una babosa que carga con equipajes y cajas, un alien titiritero y aparece el barco. El barco se llama así porque RLS son las iniciales de Robert Louis Stevenson, el autor original de la novela de la Isla del Tesoro. Y este barco, bueno, esta peli, El Planeta del Tesoro, es parte de ese legado. Eso tiene mucho sentido. El diseño del barco se inspira en el de La Española, que es como se llamaba el barco del libro. Vemos a la tripulación del barco subir cajas en las que van escondidas todas las armas que luego usarán para amotinarse en el barco. Jim le pisa la cola sin querer a este curioso alien y la huella de su bota se queda grabada en la cola del bicho. Esta lengua se llama flátula, de flatulencia, es decir, pedo. El señor Arrow es de la especie Kragoriana, una raza alienígena de seres de piedra, y se basa en el personaje de la novela del mismo nombre, solo que aquí Arrow es un oficial excelente, mientras que en la novela es solo un borracho que acaba siendo lanzado por la borda por Silver. Su muerte se parece a la que tiene en la peli, pues Arrow acaba siendo arrojado por la borda hacia un agujero negro. Conocemos a la capitana, Amelia Smollett, la contraparte de Alexander Smollett, el capitán de barco en la Isla del Tesoro. Es una felínida, es decir, un alien gato, todo lo contrario a Delbert, con quien acaba casándose al final de la peli, que es un perro. Hasta podemos ver sus uñas atravesando los guantes que lleva. Con la Marina de Procyon. Eso es un guiño bastante guapo al juego de estrategia en tiempo real que luego sacaron de la peli, llamado Batalla en Procyon, una secuela de la peli donde Jim ya es parte de la Marina Real y cuyo maestro es la capitana Amelia, aunque en inglés menciona la batalla de Proteo, que es el planeta del Morfo. Y mirad cómo la luz del día que entra por la ventana ilumina a todos los personajes por igual desde atrás cuando están en el camarote. Amelia hace callar a Delbert y vemos como uno de los aliens es una raza cuyos ojos están en la lengua. Encontramos un mapa con distintas lupas que son las que sirven para establecer las rutas de navegación a través del Ethereum. La capitana no quiere que hablen del mapa delante de esta tripulación porque no confía en estos marineros. Dada la inexperiencia de Delbert, no es de extrañar que los piratas le engañasen haciéndose pasar por marineros
pasajeros normales para subirse a este barco. Al darle el mapa, vemos que las pupilas de Amelia se agrandan como las de un gato cuando ve algo que le gusta. Dentro del armario vemos las armas que usarán luego durante el motín para defenderse. Amelia aquí tiene 35 años y desde hace 15 que es capitana, convirtiéndose en una de las capitanas de la Marina Real más jóvenes de la historia. Conocemos al cocinero Long John Silver, un úrsido, raza de alien que se asemeja a los osos. Esta película está llena de furros. ¡Los furros! Pero en el libro solo le falta una pierna, y a este Silver le falta el brazo, la pierna, media sien, y tiene un ojo láser con el que ve a través del traje de Delver, por eso Delver se tapa sus vergüenzas. Sus partes robóticas de Cyborg están animadas en 3D y el resto en 2D. Hasta a veces su ojo forma la silueta de Mickey Mouse en algunos momentos de la peli. ¡Cállate la boca! Para la creación de Silver, animaron al Capitán Garfio con un brazo mecánico para probar qué tal se vería un pirata si tuviese un brazo mecánico. Silver se basa en la apariencia del personaje de la película de 1934 de la Isla del Tesoro de Wallace Beery. Conocemos a Morpho, la mascota de Silver. Aunque en la novela era un loro, aquí es un alien al que Silver rescató del planeta Proteo, del que proviene esta raza. Proteo, en los mitos griegos, era un dios del mar apodado el Polimorfo, pues podía adoptar la forma que quisiese. Por eso Morpho tiene la capacidad de transformarse en cualquier cosa. Representa al loro de Silver en la novela, un ave que repite todo lo que dice la gente. ¡Ojazos, ojazos! Por eso Morpho imita a los demás personajes. Y el diseño de Morpho surgió de mezclar a un cachorrito con una lámpara de lava. Que John y Jim reaccionen igual cuando saben que tendrán que estar el uno con el otro es un adelanto de lo similares que son ambos. Jim coge una limonzana, fruto cuyo zumo pedía la alien de la posada. Más zumo de limonzana. Las limonzanas en el barril, este escenario, los alimentos de la cocina, están animados en 3D, aunque son un fondo, pero me recuerdan a los de los videojuegos de comienzos del año 2000. Ese CGI clásico. ¡Damn! Maldita nostalgia, tío. Pero las limonzanas tienen una simbología muy especial en la película. Representan la tensión. Cuando Jim es arrestado, pedía un zumo de limonzana. Cuando Jim interroga a Silver, coge una limonzana y la tensión crece. Cuando Silver le aprieta el brazo a Scrooge por amenazar a Jim de muerte, también se está comiendo una limonzana. Jim cae en un barril de limonzanas cuando descubre los planes de Silver. Y finalmente, cuando Scrooge amenaza a Silver pinchando una limonzana, le está devolviendo el haberle amenazado cuando salvó a Jim. Pero Silver sabe mentir muy bien a Jim. Fuera, vemos al vigía con un catalejo, con la peculiaridad de que este catalejo tiene varios agujeros para que pueda otear el horizonte con cada uno de sus ojos. La bandera que ondea en el mástil del barco es de la Armada del Imperio Terrano, es el que gobierna en estos 1000 mundos, aunque todo está lleno de conflictos y de guerras. Veíamos esta misma bandera en la habitación de Jim cuando era un niño al comienzo de la peli, lo cual puede significar que desde niño quiso ser un marine, tal y como acaba haciendo al final de la peli. La energía solar captada por las velas, que ahora se hinchan como si las empujase el viento, pues la energía solar hace que las velas se hinchen, ya que en el espacio no existe ningún tipo de viento que impulse a los navíos, solo el vacío. Esta energía solar viaja hasta la caldera de la nave, donde se acumula toda esa energía para mover el barco. Y también se ve cómo activan la gravedad artificial, pero el timonel ya se había agarrado con sus tentáculos. Comienza el viaje y en el despegue los acompañan una especie de ballenas espaciales que están migrando. Estas son orcas espaciales. Orcus, en etrusco y romano, era el nombre del dios del inframundo, es decir, Hades. Por eso a las orcas asesinas se les llama así, porque si te ataca una, te vas al inframundo. Aunque ver a estas mágicas orcas gigantes durante un viaje da buena suerte, y ellos ven cientos de ellas, lo cual adelanta que van a encontrar el planeta del tesoro. Aquí Amelia se empieza a fijar en Delver. Comienza a surgir el amor furro. Jim, que ha visto a toda clase de aliens pasar por la posada de su madre, comienza a sospechar que la tripulación es un poco sospechosa. El grandullón de 4 brazos es un densadrón llamado Manos. La cabeza con patas se llama Headley y forma un solo ser con su hermano. Aparece Scrooge, un mantador, una raza de aliens insecto, araña y crustáceos, mitad araña y mitad langosta. Por eso Silver, al agarrarle el brazo con fuerza para frenarle, usa una herramienta de su brazo similar a la que se usa para partir las extremidades de los crustáceos en un restaurante. Por cierto, la lengua de Scrooge puede matar, pues en un póster promocional de la peli se ve cómo la usa para atravesar una limonzana. Scrooge es un maldito psicópata porque ya quiere matar al señor Arrow solamente por regañar, por eso corta su cuerda. Silver le pregunta sobre su padre. ¿Tu padre no es de los que enseñan cosas? No. Silver se da cuenta pronto de esto, de que al chaval le ha faltado un padre que pasase más tiempo con él.
él. El plan de Silver era mandarle tantas tareas y trabajos imposibles al chico como para que no andase husmeando, pero se acaba dando cuenta de que Jim tiene muchísimo talento y es especial. Vemos a Jim quitando los moluscos de la quilla del barco. Y es que la vida marina se suele adherir a la parte de abajo de los navíos, produciendo estas esquirlas tan afiladas. De hecho, uno de los peores castigos para un pirata era que tu tripulación te desnudase y te pasase por la quilla, es decir, la parte de abajo, para destrozarte el cuerpo con todos estos afilados moluscos. Jim mira hacia arriba y la escotilla le recuerda a la ventana de la posada Benbow, a través de la cual vio tantas veces partir a su padre, que casi nunca estaba en casa. Pasamos de un Jim fregando el suelo a un Jim de 3 años montando un pequeño barco que le quiere enseñar a su padre, que acaba de regresar de viaje. A lo mejor Jim lleva esperando semanas para ver a su padre, pero su papá apenas le hace caso, no mira ni el barco y se larga. Todos cuando hemos sido niños y hacíamos cualquier cosa, lo que fuese, cualquier pequeño logro, todos queríamos ir corriendo a enseñárselo a nuestros padres, para que nos dijesen, qué bonito hijo, o qué bien, pero el padre de Jim no hacía eso. Silver comienza a encarnar esa figura paterna que Jim nunca tuvo, y Jim admira a Silver por todo lo que sabe de navegación, barcos, por todo lo que ha vivido y las aventuras que cuentan. Solo hay que ver las caras que pone Jim cada vez que el pirata le dedica algo de tiempo. Está aferrándose a cada minuto y lo valora, porque su padre nunca le había dedicado tanto tiempo cuando era niño. No puede evitar recordar cómo su padre los abandonó cuando Silver lo deja y se va en el bote. Pero ¿por qué el padre de Jim los abandonó a su madre y a él? El nombre del padre de Jim es Leland Hawkins, y este tenía tan solo 19 años cuando deja embarazada a Sarah, la madre de Jim, con tan solo 17. Jim no entraba en los planes de la pareja, y Leland se casó con Sarah para evitar que ella cayese en desgracia a ojos de la sociedad, y tuvieron a Jim. Pero el padre siempre fue inmaduro, no estaba preparado para el matrimonio ni para ser padre. Se sintió enormemente atrapado bajo la responsabilidad de tener que cuidar ahora de un niño y de su mujer, hasta el punto de que no podía manejar ese grado de responsabilidad. Acabó abandonando a su propia familia, agobiado por toda esta situación. Por eso vemos a la madre llorando en la cocina esa misma mañana. Decide abandonarlos para siempre, ese mismo día. Pero Jim piensa que su padre se fue porque no le quería como hijo, que él no era lo suficientemente buen hijo para su padre y por eso los abandonó. Y cargar con algo así desde los 8 años simplemente te destroza y te marca para siempre. Y justo cuando Jim recuerda cómo su padre lo abandonó, reaparece Silver en el bote y le invita a subir con él. Le enseña cómo funciona, porque su mayor deseo era que su padre algún día le enseñase a navegar o llevárselo con él en alguno de sus viajes. Solo quería que le dedicasen algo de tiempo. Lo que persiguen es un cometa, se introducen en su estela y salen llenos de polvo de estrellas. Solo simboliza lo valioso que es para Jim este momento, compartirlo con alguien que sea lo más parecido a un padre que ha conocido, y para Silver le sirve para darse cuenta del enorme potencial del muchacho y todo lo que puede llegar a ser. Aunque Jim se considera un fracasado, Silver ve en todo momento a un capitán de la marina o a alguien tan grande como este cometa poder encaminar a este chico por buen camino, renunciando a su sueño para que el chico cumpla el suyo. Completará a Silver como personaje. Regresan a la bodega y es la primera vez que no vemos a Jim con la cara ensombrecida. Sonríe y parece verdaderamente feliz. Antes de conocer a Silver, Jim no veía ningún futuro para él, ni tenía sueños. A todo tu futuro. Menudo futuro. Y ese sueño consiste en solo dejar de ser ese chico problemático, ser alguien respetable. Silver perdió el brazo, la pierna y el ojo mientras buscaba el tesoro en su juventud, pero de pronto una estrella estalla en una supernova. Este hijo de la gran puta corta la cuerda del señor Arrow, haciendo que caiga a una muerte terrible, pero incorrecta, porque cualquier objeto o masa que caiga en un agujero negro sufre un efecto llamado espaguetificación, que debería estirar al señor Arrow de forma vertical y comprimirlo de forma horizontal, hasta convertirlo en un espagueti que es absorbido por el agujero negro. Su muerte es horrible, y esto es una peli para niños. Vestía de rojo con una chaqueta roja y muere. Esto es un guiño a Star Trek, y como siempre en el espacio, muere alguien de la tripulación que viste de rojo. El modo en que Silver protege con su cuerpo a Jim de la explosión ya nos demuestra que le importa el chico, y la explosión tiene lugar exactamente 47.2 segundos después, tal y como predijo Delbert. Tras salir del agujero negro, lo primero que hace la capitana es usar un sextante, ya que al estar en el espacio y tras la tormenta, la mejor forma de saber cómo retomar el rumbo es mirar las estrellas con este instrumento, que mide la separación entre objetos, como los cuerpos celestes. Delbert quiere tener mucho furro. ¿Será
Justo después de que la capitana felicite a Jim por asegurar las cuerdas, este hijo de su madre deposita la culpabilidad de haber perdido una vida a bordo en manos de un niño de 15 años que solo quería hacer algo bien en su vida por primera vez, haciéndole creer de nuevo que es un fracasado, que no puede hacer nada bien y que ahora alguien ha muerto por su culpa. Si es que tiene bien merecido luego morir así. Silver sabe enseguida que ha sido Scrooge y porque sabe que Jim hace nudos perfectos. Y en Atlantis, la señora Packard es el último personaje que se vio fumar en una película de Disney, animada. Lo digo porque aunque aquí Silver saca una pipa de fumar, no le vemos fumar nunca en ningún momento. Scrooge debe su nombre a un villano de la obra de Shakespeare de Enrique V y representa a Israel Manos, un pirata de Silver en la novela. El señor Arrow no solo era el oficial al mando de la capitana, sino que ambos se habían graduado juntos en la Academia Militar Marina. Eran inseparables amigos que habían luchado codo con codo en muchas batallas. Es normal que le haya afectado. Lo que aparece ahora a lo lejos son los restos de la hermosa supernova, pues tras la explosión de una estrella masiva como esta, sus destellos azules pueden llegar a iluminar una galaxia entera durante semanas o meses. Y el chico tiene una cuerda entre las manos y está practicando nudos con ella, porque está convencido de que fue culpa suya y que hizo el nudo mal. A la mañana siguiente, Jim se despierta a causa de las flatulencias de su compañero de litera. ¿Y qué es eso? ¿Los calcetines futuristas no tienen agujeros para el dedo gordo del pie o qué? Jim descubre las verdaderas intenciones de Silver en la cocina, escondido en un barril, al igual que hacía el muchacho en la película de la Isla del Tesoro, cayéndose en un barril de manzanas. Acorralado, Jim hiere a Silver en la pierna y sale corriendo. Y Silver decide que es momento de amotinarse. Izan la bandera y resulta ser la misma bandera pirata que usaba el Capitán Flint. La horca era el destino más común para la vida de un pirata. Se ejecutaron a miles de piratas de esta forma en la edad de oro de la piratería. Es el Robocop. Delbert dispara y se hace una baja de 3 de golpe. Jim roba el mapa ante Silver, que es incapaz de dispararle porque Jim es la única cosa que jamás podrá sacrificar para conseguir su sueño. Nótese la tremenda fuerza que tiene Silver para levantar y desviar ligeramente el enorme cañón después del disparo. La explosión del impacto hiere a Amelia y hace que estos caigan en el planeta del tesoro. En la versión que salió para cines se podía ver cómo Amelia tenía sangre en las manos cuando se palpaba la herida, pero se eliminó esto de las versiones de DVD. Jim conoce a Ben. ¡Te la voy a meter a 1048 GB! ¿Y eso cómo es? ¡Entera! Cuyas iniciales significan bionavegador electrónico, es decir, era el navegante personal robot de Capitán Flint y el único personaje de toda la peli que está enteramente animado en 3D y CGI. Justo la cantidad de tiempo que ha pasado desde la muerte del Capitán Flint y la razón por la que algunas partes de su cuerpo están roídas por el óxido. Ben recuerda tan solo fragmentos del tesoro, pero no toda la historia porque el Capitán Flint les trajo el chip de memoria, por eso no puede acceder a los datos. No es que Ben se mee encima, sino que tiene que realizar un cambio de aceite porque es un robot. El planeta entero es mecánico, pero con el paso de los siglos y milenios, el moho, musgo y la vegetación han crecido ocultando el metal del falso planeta, pues es lo único que puede crecer sobre estructuras metálicas cuando son abandonadas a la intemperie durante miles de años. Hasta cuando Jim se desliza por el suelo, lo está haciendo en realidad por una enorme tubería metálica cubierta por el musgo. Y al fondo podemos ver los restos metálicos del planeta bajo la espesura. Jim dice esto porque lo más complicado para los animadores de la película fue animar a un personaje 2D como Jim interactuando con uno completamente 3D como Ben. Tiene un tablero de ajedrez para jugar él solo, ya que se aburrió tanto en estos 100 años de soledad que hasta hizo que las piezas del ajedrez fuesen tornillos para jugar consigo mismo. Y Ben les ofrece aceite y ácido para los motores. Es normal que Ben quiera tanto a Jim y lo considere su mejor amigo porque es literalmente la primera persona que Ben ve en más de 100 años. Sí, las marcas de la casa son de la civilización de los antepasados que crearon este enorme planeta mecánico. Y la casa de Ben es lo que pudo haber sido una de las casas que usaban estos alienígenas. Vemos a Silver usando su brazo como muleta, al igual que John Silver en la novela, pues la herida que le creó Jim le impide caminar con normalidad. Pero también vemos que Silver ha cambiado de pantalones. Los pantalones eran de rayas y ahora son rojos de un solo color. Esto lo hicieron los animadores para que no tuviesen que poner rayitas al pantalón, ahorrando tiempo. Lo de sacar la bandera blanca para una tregua también es de la peli de la Isla del Tesoro. Esta frase es un guiño a lo que decía el personaje de Doc Bones McCoy en Star Trek. La salida que le muestra Ben a Jim es a los entresijos del planeta, un amasijo de cables
y tuberías que hacen que se mantenga en órbita y funcionen los portales. Jane se desplaza usando los engranajes de sus rodillas al agacharse y se aleja cantando el Yo Ho Ho, A Pirate's Life for Me, que es la canción que cantan Jack y Elizabeth en Piratas del Caribe, que salió justo un año después, y la canción que sonaba originalmente en la atracción de Piratas del Caribe en Disneyland. Pregunta, ¿sabéis por qué sabéis que Ben abrirá este armario que hay a la izquierda? Porque en las animaciones de antes los fondos se animaban con mucho más detalle, porque permanecían más tiempo en pantalla, pero a los elementos con los que interactuaban los personajes se les daba mucho menos detalle, ya que tenían movimiento. Por eso en muchas series de animación o películas clásicas siempre sabemos qué objeto se va a mover, qué roca se va a caer o qué libro van a coger los protagonistas, porque destacan respecto al fondo. No es que seamos adivinos. Lo que hace Morpho de la tarta y los dedos en los ojos a Scrooge es un guiño a Los Tres Chiflados, un grupo de comedia que hacía recurrentemente estos dos gags de la tarta y los dedos. Pero acaba muriendo como el señor Arrow hizo. Que se jode. Y en la novela también Jim debe acabar con uno de los piratas, solo que le pega un tiro en la cabeza. No. Cada vez que Silver se cabrea, su ojo láser brilla de un color rojo intenso. Cuando Silver agarra a Jim de la camisa y lo arrastra, es un guiño a esta pintura de El Rehén, de N.C. Wyatt de 1911, donde Silver arrastra del mismo modo a Jim. Cuando los demás intentan cavar, vemos como bajo la capa de musgo y vegetación asoma el metal del planeta. Y no es un acero normal, porque uno de los picos de los piratas se rompe cuando golpean el metal. Llegan al tesoro de Flint, y es que el núcleo del planeta es donde Flint escondió todo su tesoro. Jim sube a bordo del barco del Capitán Flint y arranca de sus frías manos el chip de memoria de Ben, que al implantárselo nos permite escuchar brevemente el sonido de error de Macintosh y hace que sus ojos cambien a color azul, recordando también que el Capitán Flint puso una bomba que se activaría si alguien entraba en la cámara del tesoro, haciendo que el planeta entero explotase, perdiéndose para siempre. Delbert se libra de sus ataduras por tener las muñecas demasiado finas, pero ¿habéis notado ya los paralelismos de esta peli con el Mago de Oz? Jim buscaba vivir una aventura como Dorothy, la protagonista de la peli. Silver es el hombre de hojalata que acaba consiguiendo un corazón y se vuelve blando. El espantapájaros es Ben, que buscaba tener un cerebro y al final también lo recupera. Y el león quería valor, que es lo que el profesor Delbert busca. Podemos ver que el núcleo del planeta tiene la misma forma y patrones que la esfera del mapa. Silver renuncia al tesoro para salvar ahora a Jim de morir. Estaba sujetando el tesoro con su parte mecánica de cyborg, pero salva a Jim con su propia mano, la única que le queda. Es una metáfora visual de cómo el personaje aquí debe tomar una decisión moral entre sus dos lados. Delbert, Amelia y Ben recuperan el barco y en la bodega aprisionan a los únicos miembros de la tripulación de Silver que quedan vivos. El resto están ya muertos, menos el señor Flatulencia, que desaparece misteriosamente porque para los animadores era muy complicado de animar debido a cada uno de sus tentáculos. Por eso Silver huye al final, porque sabe que le espera la horca si se queda. Es un pirata. Jim junta la parte del cañón que rompe el mástil al caer sobre la mesana con un trozo de hierro. Surfea como nunca, logra tocar el mapa en el último momento y abrir el portal hasta Crescentia, el puerto del comienzo. Esto es lo que Jim quería conseguir, hacer algo bien. Gracias a la recomendación de Amelia, Jim entra en la academia militar y se gradúa. Jim abraza a Ben y sus lágrimas son de aceite de robot. Ayuda a Silver a escapar en un bote, tal y como hacía el personaje en algunas versiones de la película de la Isla del Tesoro. Recordemos lo que Jim decía al comienzo de la peli. Y ahora por fin Jim se ha demostrado a sí mismo lo que vale y ve el futuro hacia el que quiere trazar su propio rumbo. Silver se despide de Morpho, ya que se lo regala a Jim para que traiga una nueva mascota a su casa, como decía su madre. Y le da parte del poco tesoro que ha conseguido para que su madre arregle la posada. Pero el tesoro no es solo algo material. Para Jim el tesoro son las lecciones que ha aprendido junto a Silver. Jim se reúne de nuevo con su madre en el puerto y vemos a los mismos aliens del comienzo de la peli siendo rehusados ahora. Y a la familia de ranas, la mujer y algunos aliens que comían en la posada, Ben se convierte en el cocinero. Y Amelia y Delbert ya tienen 4 hijos, 3 gatitas y un perrito, llamados Matty, G, Billy y Sunny, en una referencia a los hijos que tienen la pareja de perros protagonistas al final de la peli de La Dama y el Vagabundo. Aunque no se mencione, en el videojuego del Planeta del Tesoro para PlayStation 1, Amelia era ascendida a almirante de la Marina. Disney hizo eliminar una línea de diálogo al final de la peli donde Delbert decía que él era quien había dado a luz a esos niños.
polis que arrestaban a Jim al principio ahora lo escoltan, recién graduado, de nuevo a su casa. Jim, que empezó vistiendo de color oscuro, siempre de negro, mirada lúgubre, pasó a vestir de colores intermedios. Ahora luce de blanco. Se ha cortado la coleta por el protocolo de la Academia Naval y ahora tiene un rostro brillante, sin cicatrices, arrugas. Los colores y su aspecto han evolucionado con él como personaje, representando su salida de esa profunda tristeza. Ben hace el baile del robot y todos bailan felices. Jim contempla el orgulloso y feliz rostro de su madre por primera vez en mucho tiempo y mira por la ventana para ver el rostro de aquel viejo cyborg que una vez le dijo que trazase su propio curso. Harás vibrar a las estrellas. Ahora, escúchame tú a mí. Estás hecho de la madera de los grandes, pero tienes que tomar el timón y trazar tu propio curso. No te rindas, a pesar de las borrascas. Cuando llegue el momento, tendrás la oportunidad de probar el corte de tus velas y demostrar lo que vales. Y yo espero poder ver la luz que tus velas henchidas despedirán ese día. Esto es lo que cualquier hijo desearía escucharle decir a su padre. Ya pasó. Es lo que Jim nunca tuvo. Eso es un padre. Alguien que te quiere y que te acepta tal y como eres, hagas lo que hagas. En Dune se refleja esto bastante bien. You'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. La mayoría de pelis de Disney, los padres mueren siempre de alguna manera, pero en aquellos años Disney estaba en esa fase experimental que tantísimo adoro. Hicieron Atlantis, Hermano Oso, Dinosaurio, y todas son diferentes del resto de pelis que habían hecho a su manera. El Planeta del Tesoro fue la primera película de Disney que tuvo el valor de decir: no, el padre de Jim no muere, sino que simplemente los abandona, se va y desaparece para siempre, no porque esté muerto, sino porque es incapaz de asumir sus propias responsabilidades como padre. Porque eso pasa en la vida real. Ni siquiera se despidió de él la mañana que decidió abandonarlos. En El Príncipe de Bel-Air sucedía lo mismo. Will era abandonado por su padre cuando era tan solo un bebé, y este regresa en un capítulo cuando su hijo es ya casi un hombre adulto. Vuelve para retomar la relación. So we're gonna have to put our trip on hold. You understand? Yeah. Yeah, that's cool. That's cool. Just for a couple of weeks. I understand. Yeah. Maybe a little longer. Yeah, whatever. Y acaba marchándose otra vez, dejándolo tirado. It was great seeing you, son. You too, Lou. El tío Phil lo describía muy bien. Will is not a coat that you hang in the closet, then pick it up when you're ready to wear it. His life goes on. He's not supposed to be here for you. You're supposed to be here for him. Jim ha tenido que crecer sin todo lo que un padre representa y aporta a la vida de un niño. Ain't like I'm still 5 years old, you know? Ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom, when's daddy coming home, you know? Who needs him? I learned how to drive, I learned how to shave, I learned how to fight without him. I had 14 great birthdays without him. He never even sent me a damn card. To hell with him! And I sure as hell don't need him for that, because ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. Y todo en la cabeza de Jim se reduce a una simple y dolorosa pregunta. How come you don't want me, man? Pero de esto es de lo que trata la película. El Planeta del Tesoro nos muestra cómo, pese a que puede que no hayas tenido un padre, esta vida es un viaje en el que conocerás a personas que serán como un padre para ti, que te enseñarán lecciones muy valiosas, que estarán ahí apoyándote y escuchándote, y que simplemente tan pronto como los conoces, se vuelven a ir, pasan por tu vida, no sin antes darte todo lo que ellos han aprendido. Eso es lo que representa Silver. Agarra a este chico y le enseña unos valores, pasa tiempo junto a él, le hace saber que está orgulloso de él. Mírate. Brillas como el fuego solar. Eres alguien especial, Jim. Harás vibrar a las estrellas. Y le da cariño y atención. Eso es todo lo que hace y todo lo que Jim necesitaba. Y según llega a su vida se va, pero Jim lo recordará siempre porque su impacto en él ha sido demoledor. Demuestra que un padre no es aquel que te abandona o alguien de tu propia sangre. Un padre puede ser un abuelo, un tío, un hermano mayor, un amigo o un profesor del colegio o del instituto que de verdad se preocupó por ti. O cualquiera que se haya preocupado de enseñarte algo cada día, de dedicarte parte de su tiempo y que nunca te haya dejado de lado. Un maestro que te escucha y te enseña lo que él mismo ha aprendido para que tú no repitas los mismos errores. ¿Qué es lo que te pasó? Cuando persigues un sueño, renuncias a cosas. ¿Y valió la pena? Y si los cometes, va a estar ahí. Te querrá y siempre va a estar orgulloso de ti. Gracias. Y yo, con este vídeo, solo espero estar ahí, recibiendo algo de la luz que emitas ese día. Ya pasó.
De nuevo, muchas gracias a Alex Ubago, el intérprete de la canción en español del tema Sigo aquí. Nada, solo queda deciros que le deis a like y os suscribáis si queréis que haga más vídeos de películas como esta.